Hola amigos y bienvenidos de nuevo al programa Catarina, espacio a través del cual compartimos conocimientos, desarrollo personal, inteligencia emocional, experiencia de las cuales aprendemos y evolucionamos, mucha sabiduría y muchísimos más. Así que te invito a que nos hagas una visita, tenemos 128 videos, además, y con este 129, que te suscribas, que lo compartas, para que más personas lo puedan ver y escuchar, quizás les es de mucha utilidad. Muchas gracias. Le voy a dar la bienvenida a un nuevo invitado que nos va a hablar sobre un tema nuevo para mi programa, sobre Enneagrama. Hola, Guille, y bienvenido. Hola Catalina, muchas gracias. Muchas gracias por el recibimiento. Es un placer Gracias. estar aquí contigo. Gracias por aceptar y dedicar este tiempo tanto para mí como para los demás y tus conocimientos. Vamos a hablar sobre Enneagrama de la personalidad, un mapa para nuestro carácter. Pero antes de empezar y desarrollar el tema y esta herramienta súper potente, pues cuéntanos quién eres, qué estás haciendo, cuál es tu trayectoria. Vale, pues muy bien. Bueno, yo me llamo Guille Fernández y bueno, me considero una persona autodidacta que se encontró con el Eneagrama hace varios años y bueno, la cosa es que tampoco le di mucha importancia ni mucha utilidad por un poco por temas personales o porque quizá no era el momento, ¿no? Yo soy de formación de estudiar administración de empresas y bueno, he trabajado durante más de 10 años en consultoría y a raíz de pues una serie de asuntos personales y demás, lo que llamamos muchos la noche oscura del alma, me introduje en una fase pues de autoconocimiento en la que volví a retomar recientemente, hace un año, esta herramienta fantástica y digamos que ya sí que me metí en detalle a conocerla, a entenderla, estudiarla, ver sus orígenes y desde entonces, desde hace prácticamente un año, llevo estudiándola, investigándola, analizándola, poniéndola en práctica prácticamente a diario y bueno, pues la verdad es que la considero de mucha utilidad de cara al conocimiento de uno mismo y un poco también a aceptar la realidad, ¿no? A procurar ser más felices con lo que se nos presenta. ¿Podemos definir esta herramienta como que nos puede ayudar en todas las áreas de nuestras vidas? Eso es una cosa que al final cada uno tiene que ver el uso que le puede dar, ¿no? Antes de empezar a plantear qué es el eneagrama o para qué sirve, yo siempre un poco copiando a otros maestros y otros sabios, siempre planteo que uno no se crea nada de lo que le cuentan, ¿no? Que lo mire desde el prisma del escepticismo, que le pique la curiosidad y que no se lo crea, que lo verifique, ¿no? Que lo verifique con su propia experiencia. Y entonces cada uno al final va a encontrar un uso en el eneagrama. Yo desde luego que la gente que he visto que se ha encontrado con el eneagrama, que lo ha estudiado, que lo ha entendido en un mínimo nivel, le ha sido de mucha utilidad de cara a la gestión pues un poco del día a día quizá, ¿no? Pero claro, cada uno tiene su forma de utilizar las herramientas, su forma de ver la vida, entonces quizá universalizarlo tanto es un poco precipitado, pero desde luego que sí que yo ofrecería a la gente que le diera una lectura rápida y que viera, o que al menos probara qué utilidad puede tener, ¿no? Gracias. El origen del enneagrama, ¿cuál es? Pues mira, vamos a empezar a hablar pues eso, vamos a estructurarlo un poquito hablando primero del origen. Al final, esta herramienta, este símbolo bueno, que más adelante os enseñaremos, dicen algunos que no está contrastado este origen, pero dicen que se han encontrado textos que datan del año 2500 antes de Cristo, en ciertas corrientes sufíes, cristianas, también pasó por la época pitagórica, y básicamente, por no liarnos mucho, el origen más de la construcción que se le dio como el eneagrama de la personalidad empezó con un místico armenio que se llamaba George Ivanovich Gurdjieff, que nos lo trajo a Occidente y que mediante otro maestro que se llamaba Óscar Ichazo, un boliviano, y Claudio Naranjo, a través de una serie de estudios, de protoanálisis y demás, empezaron a darle
etiquetas y convencionalizarlo o occidentalizarlo para que, digamos, fuera una herramienta que se entendiera y que la gente pudiera sacarle utilidad, porque en origen quizá viene un poco de un entendimiento más místico o más esotérico, más difícil de entender, ¿no? Entonces, en esencia, digamos que Gurdjieff, Ichazo y Claudio Naranjo fueron los que le dieron este empaque más occidental o más entendible dentro de lo que sería el enagrama de la personalidad. Y estamos hablando de finales de principios del siglo XX y, bueno, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando estos personajes aparecieron en la historia, ¿no? Sí, porque yo veo muchos números ahí, que mira, yo la tengo ahí detrás, Mónica, a ver si... Y veis muchos números y dices, ¿yo qué eneatipo soy? Que ahí hay mucha confusión, no es fácil de saber cuál es tu número, cómo hacer todo esto, pero antes de entrar más hacia el centro de toda esta herramienta, bueno, hemos hablado qué es, ¿no? Es una herramienta que nos ayuda. Es una herramienta a nivel individual, ¿no? Es a nivel de nuestra personalidad, tiene que ver con nuestra personalidad o algo así, o como el carácter, si nos puedes ampliar. Pues mira, yo la verdad es que he estudiado muchas maneras que tiene la gente de divulgarlo, porque al final esto es una herramienta que se divulga desde un prisma de cada persona, ¿no? No lo explican igual, casi no lo explica igual dos personas, ¿no? Hombre, lo suyo es que se entienda desde unas bases mínimas, pero yo he encontrado una manera que considero bastante sencilla de entender, ¿no? El eneagrama al final, para mí, yo lo que veo es que es un catálogo de comportamientos sanos e insanos de cada uno de los 9 eneatipos. Esos comportamientos, digamos que se conectan unos con otros y plantean un mapa que yo llamo el mapa de la personalidad. Esas conexiones, digamos, están descritas con, si quieres voy a enseñar un Sí, poco el gráfico para que se entienda mejor. vale. Estas conexiones se ve, ¿no? Sí, perfectamente, estamos aquí en el Vale. dibujo, sí. Aquí vemos el símbolo del enagrama y, bueno, los 9 eneatipos, ¿no? Y como vemos, yo lo considero un mapa, entendiéndolo con las flechas, y al final lo que viene a decir es, oye, si yo me identifico dentro de uno de los 9 eneatipos y me observo a mí mismo y veo ciertos patrones de comportamiento, digamos que puedo identificar que o estoy actuando de una manera sana o de una manera más insana, ¿no? Entonces la cuestión es, si yo veo que necesito tratar la realidad de otra manera o tratarme mejor a mí mismo o ser más feliz o dejar de sufrir tanto, pues uno ya empieza a saber desde dónde quiere partir y hacia dónde quiere ir, ¿no? Empiezo desde el sufrimiento y quiero ir hacia la paz, hacia la felicidad, ¿no? Entonces el eneagrama eso es lo que propone, ¿no? Un poco un mapa para saber dónde estamos y indicarnos hacia dónde podemos ir. Eso sería un poco el entendimiento o la explicación que yo le daría, así a grandes rasgos. Vale, tengo una pregunta que la verdad que no, aquí sí que no me aclaro yo mucho. Tenemos nueve eneatipos, ¿no? Ujú. Tenemos que leerlos todos para saber dónde, cuál nos pertenece o dónde tenemos más. O sea, ¿cómo puedo saber yo en mi eneatipo? Porque tenemos primero que estudiarlos todos. O sea, que no, eso sí que no lo entiendo, porque son 9. ¿Cómo voy a, cómo conozco yo mi eneatipo, por ejemplo, ¿no? Es que Vale, Ani, a ese nivel yo siempre recomiendo que se haga una lectura de los 9, una lectura rápida. Dentro de la web, de internet, tenemos un montón vale, de plataformas gratuitas en las que a muchos divulgadores plantean los 9, ¿no? También hay muchas páginas con muchos tests y que algunas veces pueden dar resultados bastante eficaces, pero de alguna manera yo al menos mi experiencia me dice que los tests muchas veces fallan. De hecho, yo las primeras veces que lo hice me salieron en tipo en el cual yo no me identifico. Así que yo recomiendo eso, una lectura más o menos rápida de los 9 para que uno vaya cogiendo la sensibilidad de cómo funciona y ahí ya se puede apoyar en un test, ¿no? Hay diferentes tests y bueno, pues sería un poco apoyarnos en estas dos patas, ¿no? El analizar los 9 y si uno quiere reconfirmarse, pues hacer un test.
tú no puedes luego, debajo del vídeo, me puedes dar algún test que tú has Por hecho supuesto. y que te funciona para dejar ahí debajo de, vamos a dejar ahí un test para que las personas puedan verificar a través de ese test. Perfecto, sí, sí, yo totalmente. Vale, Yo os voy a compartir una serie de enlaces en las que son enlaces gratuitos, son públicos, que llaman a una serie de textos y una serie de vídeos para si alguien quiere meterse todavía más, de dos divulgadores que considero muy, muy interesantes. Para mí, a día de hoy, los que más me gustan, de los que he encontrado, y sí, para que todo el mundo pueda hacerse su protoanálisis. Sí, sí. Y que te han sido de mucha utilidad, ¿verdad? En mi caso personal, desde luego, yo no solo con el eneagrama, yo he tenido una época de mirar hacia adentro y de conocerme a mí mismo, y el eneagrama ha sido una parte fundamental para entenderme a mí mismo y para también entender a los demás. Y eso al final pues, te quita de frustraciones, te hace como aceptar mejor ciertos comportamientos que en primera instancia pues uno no sabía cómo lidiar de una manera más sana y eficaz, ¿no? Sí. ¿Cuál sería su forma de uso? Nos has dicho que, bueno, primero leer los 9, ¿no? Empezar primero a leerlos, a entenderlos un poco, a comprenderlos, ¿no? Hacer el test. ¿Y qué más podemos hacer para el siguiente paso? ¿Cómo utilizarla? Yo lo veo de una manera en la que antes de empezar a utilizarlo, antes de empezar, oye, ¿qué es el eneagrama? ¿No? Uno tiene que plantearse qué es lo que busca. O sea, al final, entrando en el concepto del mapa, uno tiene que saber lo que yo he percibido cuando empiezo a contárselo a pues, amigos, familiares y tal, para que, pues oye, para uno que encuentra algo parece que tiene, y le ha servido de utilidad, parece que tiene la necesidad de compartirlo, ¿no? Y de que esas personas que tiene enfrente encuentren la misma utilidad. Entonces, yo lo que veo es que las personas que a priori dicen que es una herramienta de pues, simplemente de etiquetado, que para nada lo es, o una herramienta que indica qué es mejor o qué es peor, que tampoco, que de hecho es un tema que también quería comentar, que la serie de números del 1 al 9 no indican ordinalidad. Un 1 podría ser un hipopótamo, o un 2, ¿sabes? Un tigre, no indican que haya una ordinalidad, que uno sea mejor o peor, ¿no? Entonces, planteando eso, yo creo que el que a uno le interese el eneagrama le nace de dentro y porque busca algo, ¿no? Busca respuestas o busca lidiar mejor con su vida, con su realidad, etcétera. Entonces, cuando uno ya entiende que necesita algún tipo de respuesta o necesita algún tipo de herramienta, se encuentra que al final es porque tiene algún tipo de comportamiento que le perjudica, ¿no? Y ahí entra el tema del mapa de patrones de comportamiento sanos y patrones de comportamiento insanos. Y aquí me gustaría introducir dos conceptos. El concepto de nuestra esencia, de nuestra semilla, que es, digamos, quién verdaderamente somos, qué es lo que nace cuando, o sea, qué es lo que tenemos dentro desde nuestro nacimiento, y el ego, que es, digamos, la máscara con la que nuestro carácter, nuestra personalidad se forja a lo largo de nuestra infancia. Entonces, uniendo estos comportamientos sanos que vienen de nuestra esencia, estos comportamientos insanos que vienen de nuestro ego, y estos 9 eneatipos y estas flechas, al final uno lo que encuentra es que hay una serie de patrones, ¿no? Al final uno ve que siempre que hay una forma de actuar típica de ciertas personas, de otras es un poco diferente, otros son más extrovertidos, otros son más introvertidos, y ahí es donde quizá nace la curiosidad de decir, oye, ¿dónde me ubico yo, no? Y uno empieza a leer, uno empieza a entender, uno empieza a ver vídeos y tal, y a veces se confunde. Entonces, yo la manera que he visto que es más natural o más esencial de uno identificarse dentro de su eneatipo es la herida de nacimiento, ¿no? Y aquí, si me permites, voy a volver a compartir un gráfico para que se vean los 9 eneatipos y sus digamos, y sus etiquetas para facilitar un poco la explicación, ¿no? Vale, entonces se ve bien, ¿no? Sí, se ve, sí. Vale, entonces, aquí, por ejemplo, encontramos un gráfico en el que se representan los 9 eneatipos, las flechas de integración y desintegración, y en rojo serían lo que se llaman las
las pasiones, los pecados capitales, y en verde serían nuestras virtudes, ¿no? Entonces, aquí, si quieres, entramos un poco rápidamente, porque tampoco queremos entrar mucho en detalle, para identificar cada una de las heridas de nacimiento de los 9 eneatipos, ¿vale? Vale. En el caso de, vamos a empezar, si queréis, con el 9. En el caso del 9, vemos que tiene como pasión capital la pereza, y la virtud la disciplina, la proactividad también. El 9 tiene una herida de nacimiento que parece que no se siente bienvenido, ¿no? Y entonces actúa y gestiona su realidad en base a esa sensación de no ser bienvenido. Voy a pasar rápidamente por cada uno sin entrar mucho en detalle para que nos dé tiempo a verlos todos, ¿vale? Vale. Luego teníamos el 1. El 1 tiene una sensación de insuficiencia e imperfección. El 2 tiene una sensación de no ser digno de amor. El 3 tiene una sensación de que no se siente valioso de alguna manera, ¿no? El 4 tiene una sensación de que se siente inferior y se compara. El 5, de alguna manera, tiene una sensación de que no se siente capaz de actuar. El 6 tiene una sensación de que no confía en sí mismo. El 7, una sensación de vacío de insatisfacción. Y el 8, una sensación de vulnerabilidad e indefensión. Entonces, todas estas sensaciones verdaderamente en un grado u otro nos condicionan, nos hacen ser quienes somos, ¿no? Construimos nuestro ego en base a esta sensación y lidiamos con nuestra realidad de manera sutil en base a esta. Yo lo explico de esta manera en contraposición a otros divulgadores que dicen, por ejemplo, el 1 es la persona dogmática que siempre cree que tiene razón, o el 2 es una persona orgullosa que no se reconoce sus necesidades, el 3 es que siempre va a tal, ¿no? O sea, me gusta evitar el etiquetado más común que se suele dar, porque muchas veces uno encuentra que se identifica con un eneatipo y realmente muchos de los patrones que se describen en estas divulgaciones no concuerdan perfectamente, ¿no? Pero lo que sí que he visto es que de alguna manera esa herida de nacimiento sí que el eneatipo, la persona que se identifica con un eneatipo sí que la siente, y sí que ahí empieza a construir ese mapa, o que empieza a reconocer el mapa del eneagrama y el mapa de integración y desintegración y esos patrones de comportamiento positivos y negativos, y ahí empieza a darle utilidad, ¿no? Sí, y lo que está en rojo, ¿vale? La parte de rojo, digamos que es nuestra parte del ego, ¿no? O que no es nuestra esencia, ¿no? Es así como lo podemos nombrar, o la parte, o un comportamiento que no nos aporta, ¿no? Digamos así, que no es sano. Realmente yo lo veo, muchas personas acerca de la dualidad del ego y la esencia, Sí. buscan, o sea, lo ven de la siguiente manera: de hay que matar al ego, ¿no? Hay que desidentificarse del ego. Evidentemente el ego es peligroso, porque si nos dejamos llevar por la reactividad y por la inconsciencia de cuando nos sucede algo directamente actuamos, eso es nuestro ego. Yo creo que yo lo diría de una manera de que hay que domar al ego, hay que entender al ego, hay que hacerse amigo del ego, porque al final el ego no deja de ser otra herramienta más, aunque sea nuestro potencial lado oscuro. También gracias al ego hacemos muchas cosas, gracias al ego se han inventado muchas cosas, y gracias al ego se ha luchado por los derechos de muchas personas, ¿no? Entonces, yo diría que, yo diría que el ego es una herramienta más, ¿no? Y que la virtud de cada uno, que son las palabras en verde que vemos aquí, es un poco lo mismo, ¿no? Pero quizá no tanto como una herramienta, sino como un ser y estar. Uno se siente consciente en el presente, uno se siente con la serenidad, el 2 se reconoce a sí mismo con la humildad, el 3 con la autenticidad, etcétera. Entonces, en esencia y en resumen, yo creo que el ego no hay que matarlo, el ego hay que domarlo, hay que entenderse con el ego, y la virtud al final es nuestro estado más natural de paz y de presencia en el presente, ¿no? Valga la redundancia. Sí, yo estoy lo mismo con el ego, hay que ser amigo de él, porque realmente él aparece como una herramienta, como tú lo has dicho,
que nos quiere ayudar realmente, porque igual que la vida misma, cuando aparecen personas que nos dan un poco, hay un poco de guerra, un poco de estos maestros, ¿no? Digamos no, que nos dan, pues realmente son maestros también de ayuda, igual que el ego, ¿no? Que lo que quiere es que sabemos algo y ya estamos ahí todo el rato, bam, bam, igual que esto, ¿no? Es lo mismo. Totalmente. Totalmente, sí, sí. De hecho, es muy importante entender esto, ¿no? Que muchas veces uno se cree que las cosas son buenas o malas y uno se sorprende. Lo que parece en primera instancia malo, luego termina siendo bueno. Y también al revés, ¿no? Eso se ve mucho. Eso es esa paradoja que se identifica como lo que parece en un momento, luego es lo otro, también se puede ver en el eneagrama, ¿no? Y es muy interesante. Uno que se mete a estudiarlo a fondo lo encuentra muy interesante, la verdad. Sí, indícanos las flechas, por ejemplo, de 9 Vale, se baja al 6. vale, antes de indicaros las flechas, venga, sí, vamos a utilizar este gráfico. Vamos a poner un ejemplo rápido para un eneatipo, porque si no, no nos va a dar tiempo. Voy a utilizar el eneatipo 1, que es donde yo me identifico, para que me sea más fácil y sencillo, digamos, explicarlo, ¿vale? Entonces, el 1, una persona 1, lo que siente dentro de su interior, lo que el ego le proporciona, es una sensación de ira, pero no una ira entendida como que me vuelvo loco y monto un pollo, ¿no? Es desde donde uno interpreta sutilmente la realidad, ¿no? Entonces, cuando un eneatipo 1 empieza a frustrarse con que las cosas no son como uno quiere, esta persona no actúa en base a lo que yo espero de ella, la vida no me devuelve lo que yo espero en base a lo que yo he dado, el uno empieza a entrar dentro de los 9 niveles de salud que se definen por parte de algunos divulgadores, como Don Richard Riso, definen 9 niveles de salud en los que se enmarcan ciertos patrones de comportamiento, empieza a disminuir su nivel de salud, entonces empieza a desenergizarse. Entonces, cuando el uno, digamos que ya está cansado de ver y de frustrarse por la vida, de que las cosas no le salen como le salen, que ha gastado mucha energía en cambiarlo, e intentar hacer que las personas le devuelvan el favor de alguna manera, entra en una desintegración y se va al eneatipo 4. Entonces adopta los rasgos más oscuros del eneatipo 4, que son el dramatismo, el egocentrismo, la envidia. Se deprimen. Los unos, cuando están cansados ya se cansan de tanta ira y de tanta frustración interna, ¿no? Ya se deprimen y se desintegran al eneatipo 4, ¿no? Entonces, esta flecha lo que indica es esa fase de desintegración, que dentro de los niveles de salud es bajar un nivel de salud, ¿no? Ya se vuelven personas hacia adentro, muy dolidas y sin prácticamente energía. Entonces, ese digamos, sería la llamada al despertar del eneatipo 1, ¿no? Todos tenemos una llamada al despertar en el cual uno se tiene que dar cuenta que algo en su interior no termina de funcionar bien, ¿no? Entonces, la llamada al despertar del eneatipo 1 es eso, esa fase de desintegración, de verse, oye, che, que de repente veo que ya todo lo veo oscuro, ya no tengo energía, tal, a lo mejor tengo que empezar a cambiar ciertos hábitos, ¿no? Entonces, ahí entra la propuesta del eneagrama, en la cual se le ofrece al eneatipo 1 adoptar los rasgos más luminosos del eneatipo 7, que es esta flecha de aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Al eneatipo 1 se le recomienda, además de poner en práctica sus propias acciones o sus propias, digamos, comportamientos que le favorecen la desidentificación del ego y la conexión con su esencia, también se le ofrece lo que sería el rasgo luminoso del eneatipo 7, que es pasarlo bien, divertirse, ser agradecido, disfrutar de la vida, reírse. Entonces, en esa fase de integración en la que el eneatipo 1 pone en práctica estos comportamientos, digamos que volvemos otra vez a subir de nivel en la escala de salud, ¿no? Volvemos a estar donde estábamos antes. Y ahí ya el eneagrama propone, pues ya, acciones más concretas para cada eneatipo, ¿no? Por ejemplo, al eneatipo 1 se le aconseja no hablar tanto, escuchar más, se le aconseja aceptar que las cosas son perfectas, que la realidad no se puede cambiar, se le aconseja descansar, se le aconseja tomarse un tiempo, un respiro, porque somos personas que queremos que todo sea un poquito mejor de lo que ya es, ¿no?
ese sería un poco el ejemplo de este mapa, ¿no? De uno identificarse con su patrón oscuro, la ira, se desintegra después de tanta ira al eneatipo 4, entra en una fase oscura de depresión, etcétera, lo identifica, digamos que ve esa llamada a despertar y empieza a desidentificarse de su lado oscuro, empieza a pasárselo bien y termina conectando con la serenidad, ¿no? Con esa paz interior en la que el eneatipo 1 acepta la realidad tal y como es y simplemente todo lo que hace lo hace desde un punto de vista sereno, ¿no? Tranquilo, apacible. Y así, o sea, luego pasa con el 2 igual, ¿no? Como lo has explicado con Exacto, el 1. ya lo mismo pasaría con cada uno de los eneatipos, ¿no? No sé si tenemos el tiempo suficiente para explicar alguno más, pero básicamente es eso, ¿no? Yo creo Cada que sí, uno, de momento. Yo creo que sí. si queremos, podemos explicar, por ejemplo, vamos a explicar el 7, que para mí es un eneatipo muy, muy interesante. Tengo muchas personas en mi vida que son 7. El 7, por ejemplo, son personas cuya herida de nacimiento es esa sensación de vacío, esa sensación de, digamos, de ¿Falta? insatisfacción con la vida, ¿no? Esa sensación en la que no hay, o sea, uno no quiere, un tipo de no quiere conectar con ese vacío, ¿no? Entonces, lo que le sucede es que se pasa de gula, ¿no? Para evitar conectar con ese vacío, busca eventos y busca situaciones en el exterior que le permiten no conectar con dicho vacío. ¿Qué ocurre? Que al final la ira es como para el 1 como la gula es para el 7. El 7, por evitar conectar con ese vacío, lo que le sucede es que de alguna manera termina frustrándose porque realmente la gula no te va a llevar a ningún sitio. Ese buscar desconexión desde tu interior no te va a llegar a ningún sitio y lo que terminan es yéndose hacia el eneatipo 1 y adoptando los rasgos más oscuros de este eneatipo, ¿no? Que son la ira, el no aceptar, el dogmatismo, etcétera. Entonces, el eneatipo 7 encuentra ese llamado al despertar cuando son personas súper alegres normalmente, son personas que siempre están haciendo gracias y que alegran al grupo con una energía parece que interminable y cuando ya un eneatipo 7 se le ve que empieza a estar enfadado y a estar descontento y a quejarse, ¿no? Ahí está su llamado a despertar. Entonces, se le ofrece que se integre en los rasgos luminosos del eneatipo 5, ¿no? Que el eneatipo 5 al final se identifica como en el rasgo luminoso como una persona estudiosa, introspectiva, son personas muy leídas, etcétera, y digamos que le da esa calma y esa facilidad de conexión al eneatipo 7 de conectar con su vacío interior. Y ya cuando se energiza, recupera ese nivel de salud y vuelve a lo que sería a conectar con su esencia, que en este caso sería la sobriedad, ¿no? Mediante la cual ve el mundo, conecta con su interior, no tiene miedo al futuro, deja de tener ansiedad, deja de tener esa sensación de vacío y es una persona súper agradecida y súper abundante, ¿no? Sí. Gracias, Guille. La última pregunta y luego vamos cerrando, porque seguramente aquí podemos hablar muchísimo. Que lo estoy mirando y no sé si tiene algo que ver. Ahí había en el dibujo había lo que estábamos mirando, las flechas, ¿por qué estaban azul de 9 a 6 y de 6? O sea, las demás estaban rojo y las demás en azul, porque formaba un triángulo. 9, 6, 6 y 3. No sé, ¿es una cuestión de color simplemente para que veamos mejor o no tiene importancia? La verdad es que es un tema muy interesante, a mí me parece súper, súper interesante, pero quizás es la parte más esotérica del eneagrama, ¿no? La simbología, que al final, si ves, tenemos el círculo amarillo, Sí, luego tenemos un sí, triángulo equilátero azul y sí. unas flechas Rojo. rojas que al final parece que hacen una figura, no sé, no recuerdo exactamente cómo lo llaman, pero hace una figura Sí. un poco como triángulos cruzados entre sí, ¿no? Sí, Al final, esta geometría no vamos a entrar en ella, pero es una geometría que representa sí, ciertos aspectos de la vida, entendidos desde el punto de vista más esotérico o más místico, ¿no? Pero realmente, dentro de lo que sería el pragmatismo del eneagrama, estos colores o estas formas, de cara a alguien que se quiere iniciar,
yo lo dejaría como un poco para un punto más avanzado, ¿no? Yo lo que sí que llamaría a la gente a intentar entender es que se identifiquen su eneatipo y que, digamos, que encuentre esos patrones que le identifican y que le hacen irse hacia la oscuridad o hacia la tranquilidad, y que vean que al final no solo tenemos, un 1 no solo tiene esa integración hacia el 7 o esa desintegración hacia el 4, sino que también tenemos influencias de los eneatipos que tenemos a nuestro lado, a nuestro derecha o a Sí, nuestra izquierda. Incluso muchas veces uno adopta patrones de comportamiento de siendo un 2, de un 9, ¿sabes? Todos somos todo realmente, ¿no? O sea, yo cuando me leí por primera vez, me identifiqué en todos y dije, yo soy todos, yo tengo todo, yo tengo ira, serenidad, orgullo, vanidad, todo, ¿no? Pero sí, realmente el eneagrama no es eso, ¿no? El eneagrama no es describir qué es un 1, de un 2, un 3, un 4, o que la ira sea propia de un 1, o que la gula sea propia de un 7, ¿no? O que ese afán de control sea propio de un 8, sino encontrar, identificar tu herida de nacimiento y esos patrones de conducta que nos hacen, digamos, interpretar la realidad en base a esa herida, ¿no? Eso yo creo que es la verdadera clave de utilidad del eneagrama, ¿no? Oye, esta es mi herida de nacimiento y yo, digamos, me siento mejor conmigo mismo cuando adopto los patrones de conducta que hemos comentado, ¿no? sí, O cuando adopto los buenos o como cuando desadopto los malos, ¿no? sí, Eso sí, sería como esas flechas, ¿no? Esa también sí, refleja esas líneas. Luego también es verdad que esas flechas de integración y desintegración no siempre es hacia positivo o hacia negativo, ¿no? También a los unos a veces también somos un poco cuatritos, que se dice, ¿no? Porque los cuatro son muy creativos, son personas muy introspectivas y son los artistas, ¿no? Los llaman los artistas del eneagrama. Y los unos a veces también tenemos ese deje un poco más místico, más introspectivo y demás, y no tiene por qué ser malo, ¿no? O sea que al final no hay que mirar, no hay que entender el enagrama como algo, como un entendimiento dogmático de que esto es así y no hay más leches, ¿no? Hay que verlo desde el punto de vista de que es una propuesta, es un mapa, y en el entendimiento e incluso en la crítica del mapa uno se encuentra mejor a sí mismo, ¿no? sí, En el genial. cuestionamiento del mapa. Sí, sí, genial, genial, guía. Pues bueno, así que bueno, os invitamos que, bueno, os ponéis Guía nos va a dejar debajo del vídeo muchos enlaces para poder, bueno, identificar cuál es el tuyo. Nos dejas comentarios o cualquier pregunta. Y, y bueno, para mí una herramienta más que nos puede ayudar en mucho y mucho. Pues unas palabras, Fernando, porque seguramente si hay algunas cosas que no hemos dicho aquí, pues podemos hacer otro programa, pero vamos dejando aquí todo lo que hemos compartido. Sí, a mí me gustaría, antes de cerrar, decir que a la gente que a la gente que lo encuentre y que le cause un poco de sensación y curiosidad, que le dé una leída rápida a los 9, porque realmente merece la pena encontrar 5 minutos para leer cada eneatipo y identificar un poco patrones y comportamientos. No es algo que sea difícil, ni que sea pesado, ni que... A mí me parece bastante rápida la lectura de cada uno de los enatipos, de los enlaces que vamos a dejar en la descripción del vídeo, ¿no? Y luego también, a mí personalmente, cada uno le llama una cosa, ¿no? Pero a mí personalmente me llama mucho la curiosidad el tema pues de mis familiares, de mis amigos, de mis entornos, de siempre estar como bien pensando o analizando, esta persona qué será, ¿no? ¿Qué enatipo será, no? Porque de alguna manera también entender a las personas, entender también cómo se comportan, nos hace también entendernos mejor a nosotros mismos, porque muchas veces hay cosas dentro que no, hay luces dentro incluso, no solo oscuridad, hay luces que uno no sabe manifestar por un poco la educación que se ha recibido o el contexto social, etcétera. Y viendo y analizando los patrones de comportamiento de las personas, yo personalmente he encontrado muchas cosas muy positivas hacia mí, ¿no? Y ya terminando para decir esto, es que hay una web que también dejaremos en la descripción, que se llama Personality Database, que es una base de datos inmensa en la que se plantean los enetipos de prácticamente, bueno, yo muy pocas personas públicas no he encontrado en esta página, ¿no? Funciona de tal manera en que se presenta la persona
y la gente le vota y justifica el voto del eneatipo. También se vota a la personalidad de Jung, de Carl Gustav Jung, pero bueno, además, sobre todo está enfocado, yo creo, más en el eneagrama. Y es muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, ostras, ¿y esta persona, este personaje público, qué eneatipo sería? O este personaje de esta película, ¿no? O sea, hay series enteras, todos los personajes de cualquier película famosa los tienes, de series de televisión, personajes verdaderos públicos, políticos, activistas, etcétera, ¿no? Y es muy interesante. Y nada, y ya para cerrar, decir que la documentación que he utilizado para construir todo este conocimiento que estoy ahora comentando, me gustaría mencionar a Borja Vilaseca y a Isabel Salama y a Don Richard Riso y Russ Hudson, que son las personas de las cuales he utilizado todo su contenido para construir todo este parafernalio de conocimiento, ¿no? Y de hecho, parte del contenido que vamos a compartir en el vídeo, el contenido a nivel texto, es gratuito, de Borja Vilaseca, se encuentra en su libro, pero tiene estos extractos en la web, y las descripciones de vídeo que las hace Isabel Salama, que es una mujer fantástica que desde mi punto de vista ha creado unos vídeos súper rápidos de ver y súper elocuentes para saber identificar no solo nuestro eneatipo, sino nuestra ala, ¿no? También, porque un 1 a la 2, por ejemplo, y sigo con el 1 porque es el que hemos comentado en primera instancia, un 1 a la 2, que al final es un 1 con la influencia del 2, o un 1 a la 9, son personas sutilmente diferentes, ¿no? Y se comportan sutilmente diferente. Y está muy bien que ya no solo para identificarte en tu eneatipo principal, sino para saber un poco identificarte más específicamente, ¿no? Y yo creo que ayuda mucho porque son vídeos muy cortitos y se ven muy rápido. Gracias, Guille. Pues mira, una herramienta más que te puede ayudar tanto a ti, conocerte, y a tu entorno, a lo que te está ocurriendo en el exterior, a las personas del exterior. Así que es una herramienta súper potente. Pues gracias, Guille, gracias por estar aquí. Y te invito a que te suscribas al canal y que le das un me gusta y nos dejas un comentario. Y por hasta supuesto, pronto. cuenta con ello, Catalina, cuenta con ello. Ha sido un placer, de verdad, que me invites a tu programa. Ha sido un placer hablar sobre el eneagrama y, bueno, pues cualquier dudilla o lo que sea que la gente pueda tener, pues que comenten el vídeo y suscribiros al canal de Catalina y darle un like también. Gracias. Pues hasta pronto. Muchas gracias. Que tengáis buen día. Yo, lo mismo.